Ok, pues vamos a comenzar entonces con el tema de hoy. Estamos con la serie Verdaderos Frutos Espirituales y este es el tema número 14. Es el tema número 14 de esta serie. Es un estudio que estamos haciendo de la carta de Santiago y hemos estado yendo pues versículo por versículo. Este tema se llama, pongan atención para los que anotan, y los que no también, ¿verdad? Más atención porque luego se les olvida más rápido. Se llama la autocomplacencia, un camino a la destrucción. Si es la autocomplacencia, un camino a la destrucción. La sección anterior que nosotros vimos, el tema pasado, expusimos que uno de los pecados que sin duda más frecuentemente o en los que más frecuentemente incurrimos los creyentes es el pecado de omisión. ¿Sí? ¿Alguien recuerda ese versículo? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, para entenderlo más, el pecado de omisión en esencia no es solo no hacer las cosas buenas que sabemos hacer, porque hay veces nos quedamos ahí. ¿Sí? El pecado de omisión no se limita al no hago las cosas buenas que sé que debo de hacer. No está limitado ahí. Repito, en esencia, el pecado de omisión es el hacer a un lado la voluntad de Dios. El contexto, eso es lo que nos indica. En esencia, repito, el pecado de omisión, aunque lo demás cabe ahí, ¿verdad? Así de manera textual, lo demás cabe ahí, pero hacer a un lado la voluntad de Dios es precisamente lo que nos impide que hagamos esas buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque la Biblia nos enseña que somos salvos por gracia, por medio de la fe. La Biblia nos enseña, ¿verdad? Ahí en Efesios capítulo 2, que somos hechura de Cristo, es decir, que somos hechos por Él, somos una nueva criatura, somos una nueva creación. Dice, porque son hechura suya, ¿sí? Que somos creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras. Es decir, el propósito es para buenas obras, las cuales buenas obras, Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, hay déjenme decirlo de esta manera, un paquete de cosas que están y que son la voluntad de Dios, en la que nosotros caminemos, que son buenas obras, ¿sí? Que Él ha diseñado para cada uno de nosotros, y precisamente cuando hacemos a un lado la voluntad de Él, entonces ¿cómo vamos a andar en esas buenas obras? Replanteo la pregunta. Si hacemos a un lado la voluntad de Dios, si ignoramos la voluntad de Dios, entonces ¿cómo sería posible, ¿sí?, que andemos en lo que Él quiere que andemos? Si en lo que Él quiere que andemos es su voluntad. ¿Está más claro? Digo, ya más que eso no puedo. Porque podemos hacer buenas cosas. Hay cosas muy buenas que se pueden hacer, ¿cierto? Y nos podemos llenar de actividades muy buenas. Podemos tener actividades muy buenas, muy provechosas, y llegar hasta el agotamiento, pero no necesariamente estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Hay muchas cosas que se pueden hacer, y ese es uno de los males de la iglesia. ¿Sí? Me pongo a hacer cosas porque son buenas, porque tengo esto, porque ese es bueno, ¿verdad? Sí, la pregunta no es si es bueno o es malo, la pregunta es, ¿eso es lo que Dios quiere? O sea, como individuo, pero también como congregación, ¿eso es en lo que Dios quiere que andemos? ¿Eso es en lo que Dios quiere que caminemos? Porque escuche bien, de ahí, de esta premisa, han surgido corrientes como el evangelio social,
sea, el evangelio social, así se conoce, así, al menos los sociólogos así lo han denominado. No ha sido denominado así por la cristiandad, ha sido denominado así evangelio social precisamente por los sociólogos. ¿Y qué es esto del evangelio social? Pues no son otra cosa más que obras filantrópicas, ¿verdad? Muy loables, pero que hacen a un lado la predicación del evangelio. O sea, sí se hacen cosas buenas, ¿sí? Esto del evangelio social es en esencia un movimiento del intelectualismo, ¿sí? Es un movimiento pues, del protestantismo, ¿verdad? Que tuvo mucho auge a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX. Ya después de traer una cierta corriente ahí, pero había muchas cosas, ¿cómo lo voy a poner así? Obras sociales en donde aplicaban principios bíblicos o principios morales o principios cristianos. O sea, en esencia, el evangelio social es eso, son aplicar principios cristianos a problemas sociales, como la pobreza, como la inequidad, el alcoholismo, el crimen, ¿verdad? Todo este asunto racial, asuntos de higiene, o sea, muchas de estas cosas que se le daban principios bíblicos o principios cristianos. No sé si me estoy dando a entender, pero que no se predique el evangelio. Y es bueno hacer muchas de esas cosas, ¿sí? Y les voy a poner un ejemplo. Dentro de todo esto, se ponen los principios, o sea, se tienen estas actividades, se establecen estos principios, pero se hace a un lado el nombre de Jesús. Así de sencillo. Entonces de ahí surgen, por ejemplo, algunos movimientos. No, me voy, por esta ocasión me voy me voy a reservar los nombres, pero algunos movimientos simplemente voy a decir esto, que dicen, vamos a juntar a la gente de fe. Hay que juntar gente de fe. No importa cuál sea tu fe, no importa que seas evangélico, no importa si eres musulmán, no importa si eres lo que sea, budista, lo que tú quieras, es gente de fe. Se requiere que la gente de fe se una, ¿verdad? Pero que también el gobierno se una y que también las empresas se unan. Es decir, que se reúnan estos tres grupos, gente de fe, gobierno y empresas, para acabar con los problemas de la sociedad. Suena bien, ¿no? ¿Es bueno? Sí. Es humanismo. ¿Es bueno? Pues está bien, pero no es el evangelio de Cristo. Ese es a lo que se refiere el evangelio social. No sé si quedó claro. Nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, que la iglesia tenía favor para con el pueblo, ¿cierto o no? Porque a veces dicen, no, pues es que mira, ahí está, la iglesia tenía favor para con el pueblo, sí, pero no era un evangelio social. Ellos iban y era simplemente lo que fluía de sus vidas. No eran programas para combatir la pobreza en el barrio este de Jerusalén, ¿verdad? O sea, no era algo así. Ellos simplemente no se reunían, aunque eran miles, no se podían reunir en un solo lugar, así que se distribuían a lo largo de toda la ciudad y se reunían en pequeños lugares, y pues ahí donde vivías, ¿verdad? Con los vecinos, y tenían favor para con el pueblo. De repente se enteraban ahí por los vecinos, ¿verdad? Que la vecina estaba enferma, y pues ellos decían, déjanos orar por ella. Iban y oraban, y a veces el Señor las levantaba. En ocasiones tenían, a lo mejor el vecino tenía estaban cortos, ¿verdad? Y ahí pues los hermanos, pues órale, pues ahí te va un taco, ¿no? Pero todo eso no fluyendo como un programa, sino simplemente pues, puro amor cristiano por parte del amor de Dios, porque eso es lo que nos fluye. O sea, ¿cómo vamos a ver una necesidad y no atenderla, por ejemplo? No sé si me estoy dando a entender hasta aquí. ¿Sí o no?
Entonces, ciertamente vemos en el libro de los Hechos que había un interés por parte de la iglesia, ¿verdad?, hacia la gente, pero ellos nunca dejaron de anunciar el evangelio de Cristo. Ellos nunca dejaron de predicar el arrepentimiento y la conversión para el perdón de los pecados. Y dentro de esas corrientes del evangelio social se ha hecho a un lado eso, ¿verdad? Se ha suprimido bajo el argumento es para no ahuyentar a la gente o para no crear una división. ¿Sí lo ven? Lo que vamos a ver en esta sección es el pecado de omisión, pero llevado a niveles muy altos. El punto es hasta dónde puede llegar una persona cuando se aferra a la autocomplacencia, cuando rige su vida por la autocomplacencia, es decir, el complacerse a sí mismo. Nada importa más que complacerme a mí mismo. ¿Hasta dónde puede llegar ese pecado de omisión, verdad? Y como dice aquí, puede llegar a la opresión, al soborno para obtener ganancias. En esencia, lo que vamos a ver es la autocomplacencia, es la antítesis de la generosidad. O sea, no hay nada más contrario a eso, no hay nada más contrario al ser generoso que querer complacerse a sí mismo, vivir para complacerse a sí mismo. Debo decir, antes de entrar ya ahí al pasaje, que este pasaje que vamos a ver de Santiago 5, del 1 al 6, no está sencillo de exponer, En primer lugar, porque hay una denuncia muy severa que el apóstol Santiago hace a los ricos, pero eran ricos perversos, escuchen bien, que profesaban ser creyentes. Porque uno ve el texto y dices, oye, espérate, estos no son cristianos. Aquí como que de repente se salió viene todo muy bien hablándole a la iglesia, pero aquí como que esto no cabe, esto no es posible dentro de la iglesia. No, espérense tantito, sí cabe, sí. Porque ellos decían ser creyentes, al menos así se profesaban, de repente se reunían por ahí, ¿verdad? Pero pues en sus acciones era más que evidente que no mostraron el carácter cristiano, que no tenían verdaderos frutos espirituales, que tenían en algún momento solo apariencia, porque se daba la opresión. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de ello. ¿Sí está bien? O sea, ¿qué hay de aquellos bueno, hermano, ¿verdad? Vamos a hacer un trabajo y así asado, órale. Y ya quedan en una cosa y a la hora de la hora no le cumple. ¿Cómo la ve? O de luego hay hermanos que tienen oficios, ¿cierto? Que son carpinteros, pintores, herreros, zapateros, lo que quiera. ¿Y cuántas veces se han dado testimonios tan feos como o albañiles, lo que sea, ¿verdad? Hermano, pues para que construya, ¿no? O para que me haga este trabajo. Y dice el otro, no, sí, pero voy a necesitar un anticipo de tanto. Entonces tú en buena fe das ese anticipo, ¿verdad? Porque dices, oye, pues entiendo que con esto tiene que comprar material y también es parte de lo que, pues no es su ganancia. Son de las cosas que necesita para comprar y para ponerse a trabajar. Entonces, hermano, y aquí está el anticipo. ¿Para cuándo está? Mira, para dentro de 15 días. Ok, dentro de 15 días. Va a estar, sí, yo voy a venir y a los 15 días, y pasan 20, y pasan 25 días, y el hermano ni a la iglesia va. ¿Sí? Entonces, uno le habla y se esconde. Entonces, al ratito, ¿verdad? Oye, brother, ¿y qué pasó con esto? No, pues es que fíjate que tuve un problema. Bueno, sí. ¿Y para cuándo vienes? No, mira, ya para mañana, ahorita estoy terminando de hacerte, y puras mentiras. Y se van otra semana. Y resulta que el anticipo que le diste lo agarró para otra cosa porque se mal administró
lo asumió, ¿verdad? Se compró el último iPhone, ¿verdad? Que había, y le dio mal uso. Digan conmigo, mal uso. Algo que no era de él, que no le correspondía. Le dio mal uso. Y a la hora de la hora, ya quedó mal. Y después ya cuando le dicen, no, brother, pues regrésame el anticipo. Y luego ya se enojan, ¿verdad? Ay, no, que muy hermano, dicen, ¿no? No inventes. Por eso, yo le voy a decir algo. Esto que voy a decir es muy feo. Es muy feo, pero yo he aprendido a veces cuando nos han dicho, oye, y recomiéndame, ¿no? Algunos de los hermanos, así, para que hagan otra. Dices, ay, Dios de mi vida, no sé. Y a veces uno se retiene por eso. Porque a veces, o que vayan a trabajar con otro hermano, ¿verdad? Hay sus muy honrosas excepciones. Muy honrosas excepciones que dices, no, este es íntegro de una sola pieza, pero escuchen bien, esa debería de ser la regla y no la excepción. Esa debería de ser la regla. Cuando un creyente está trabajando, debe de ser, no es de una pieza, es íntegro. Sí te va a cumplir. Y si por alguna razón, bueno, es que salió de su control y a veces pasan cosas, pero uno lo entiende. No sé si estamos aquí. ¿Vamos bien o no? ¿Vamos bien o vuelvo a empezar? Muy bien, vamos a empezar otra vez. Déjenme, les voy a leer Santiago capítulo 5 del versículo 1 al 6, se los voy a leer en la versión parafraseada de Dios habla hoy, porque es claro lo que está tratando, y ya después vamos a desempaquetar versículo por versículo. Santiago capítulo 5 a partir del versículo 1. Dice, oigan esto, ustedes los ricos, lloren y griten por las desgracias que van a sufrir. O sea que los ricos también lloran, ¿verdad? Sus riquezas están podridas, sus ropas comidas por polilla, su oro y su plata se han enmohecido, y ese moho será una prueba contra ustedes y los destruirá como fuego. Han amontonado riqueza en estos días que son los últimos. El pago que no les dieron a los hombres que trabajaron en su cosecha está clamando contra ustedes. Y el Señor Todopoderoso ha oído la reclamación de esos trabajadores. Aquí en la tierra se han dado a ustedes una vida de lujo y placeres, engordando como ganado. Y ya llega el día de la matanza. Ustedes han condenado y matado a los inocentes sin que ellos opusieran resistencia. Vamos ahí a la versión que ustedes traen, que lo que la mayoría traemos, que es la versión Reina Valera 60. Y dice, vamos ahora ricos. Fíjense, ese vamos ahora está llamando otra vez la atención, ¿sí? Dice, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Aquí no, de ninguna manera, no hay ningún reclamo, no hay ningún pecado por ser rico. Eso no es el problema. Hay muchos en la Biblia que eran muy pudientes, que tenían muchos recursos. ¿Está aquí conmigo? Entonces, el hecho de que no es que sean los ricos por ser ricos, sino más bien aquí el asunto es porque le daban mal uso a esa riqueza. O sea, no condena a nadie por tener prosperidad material, sino por no utilizar bien esa riqueza. ¿Sí? Y la Biblia enseña mucho al respecto de eso. Entonces dice, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Y esto habla precisamente de la vergüenza y del remordimiento que iban a tener cuando se encuentren con Dios. ¿Sí? O sea, porque todos nos vamos a encontrar con Dios. ¿Sí sabía eso, no? O sea, todo creyente, hay un tribunal para los creyentes que es el tribunal de Cristo, y ese no es para condenación, ese es para galardón. Lo que hayamos hecho, la función que se haya hecho, bueno, el Señor no tiene que hacerlo, pero la naturaleza del Señor nos dice en Hebreos que Dios es galardonador de los que le temen, de los que le obedecen. Dios es muy generoso, mis amados. No tendría que hacerlo, pero es extremadamente generoso. Pero hay otro juicio, ¿verdad?
Lo conocemos como el juicio final, ¿cierto? Que es para los incrédulos. Que ese no es para ver si van a ser salvos o no, sino es nada más para dictar ya la sentencia, o más bien ya para ejecutar la sentencia que ya ha sido dictada. ¿Sí? Entonces, pues estos se iban a ver como mayordomos infieles. Aquí está hablando de que iban a lamentar por las oportunidades que perdieron de hacer el bien, de servir, ¿sí? Que iban a llorar a causa de la codicia y de su egoísmo. De eso es de lo que está hablando. Por eso en Mateo, les voy a leer ahí en la Nueva Traducción Viviente. ¿Me ayudan allá atrás, por favor, con el bebé? Amamos, repito, a los niños, pero necesitamos que nos ayuden a tenerlos un poquito más calladitos. En Mateo 6, del 19 al 21, se los voy a leer y dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra. ¿Qué es un tesoro? A ver, ¿qué es un tesoro? ¿Es algo que no tiene valor? Es algo que es valioso, ¿no? Y que precisamente dices, aquí lo tienes una cajita, ¿no? Por ahí, o la caja del cofre del tesoro, ¿verdad? Y hay ciertos bienes, y tú vas a esa caja, a ese tesoro, o a ese, donde están acumulados esos bienes, para echar mano de esos bienes en el tiempo de necesidad, ¿cierto o no? ¿Va bien? Entonces dice, no almacenen tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. ¿A cuántos les han robado? ¿Sí? Qué feo se siente, ¿va? Que llegas a tu casa y dices, ¿cuál es charco si no ha llovido, no? Y resulta que ya te dieron una desvalijada de aquellas. Se siente feo y da coraje, ¿verdad? Dices, no, pues qué injusto, ¿no? Bueno, pero eso son cosas, digan conmigo, cosas. Son cosas de aquí de la tierra. Dice, almacena tus tesoros en el cielo. Es interesante, ¿no? Almacenar tesoros en el cielo. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues yo creo que primero contestando el teléfono, ¿verdad? O poniéndole muting. Dice, almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar, o sea, simplemente no entran. Qué bendición, ¿no? Que en el cielo decir, ya mira, nadie te va a bolsear. Versículo 21, donde esté tu tesoro, ahí está también los deseos de tu corazón. O sea, ¿en dónde están las cosas que más valoras? Otra cosa, ¿qué es lo que más valoras en tu vida? ¿Las cosas de este mundo o las cosas eternas? No me contesten, nada más pregúntense y contéstense. Porque este texto, ese versículo es muy clave, porque eso es lo que determina nuestras acciones, eso es lo que determina nuestras prioridades. Es decir, ¿cuál es tu tesoro? Eso es lo que determina cómo vas a vivir aquí. ¿En dónde está tu tesoro? Eso es exactamente lo que determina cómo vas a ordenar tu vida. ¿A qué le vas a invertir? ¿A qué no le vas a invertir? ¿Qué cosas van a ser importantes? ¿Qué cosas no van a ser importantes? Y sabemos, a fin de cuentas, que el dinero pues solamente trae una alegría temporal, ¿cierto? Que a fin de cuentas las riquezas materiales, aunque son importantes, aunque son necesarios los bienes en este mundo, ¿cuántos reconocen eso? Porque no podemos ir, ¿verdad? Ahí imagínate, ¿no? Te vas ahí al supermercado y pones el carrito, lo retacas, ¿verdad? Todo lo que necesitas, y llegas ahí y la cajera, ¿verdad? Empiezan a pasar y dices, ay, me lo van a empaquetar, no le voy a cobrar, no, que Dios se lo pague. ¿Sí? Así es. O llegas la luz, ¿no? Ahorita ya que se empiezan a prender los aires acondicionados, te llega el recibo de Comisión Federal y llegas y dices 2,500 pesos, ay, qué bendición. Yo quería que me llegara de 5,000, ¿verdad? Entonces tú vas bien contento, ¿verdad? Ahí al cefemático y le pasas ahí y luego dices, que Dios te pague. Digo, qué bueno sería
que pudiéramos irnos de compras así, ¿cierto o no? ¿A cuánto les gustaría decir? No, pues necesito una que otra ropita, ¿verdad? Y me voy a ir pues ahí a esa boutique. Y llegas, ¿verdad? O a esa tiendita, porque luego se dice boutique, pero boutique es changarrito, eso es lo que quiere decir. Es tiendita, es una tienda. Entonces se va a la tienda de ropa y dice, ay, pues me gusta y sí, este está bien porque no me queda rabón, ¿verdad? Y en fin, no empieza y sales. Ya tienes ahí tus 2 bolsotas, ¿no? Y un perfume. Digo, por aquello de que luego se va el agua y todo eso, ¿no? Y entonces, pues ya lo agarraste y te dice ahí el encargado, ¿no? De la tienda, ay, ¿y cómo le quedó? Qué bueno, le quedó muy bien, que le vaya bien, que Dios lo bendiga. Y tú te lo llevas así le hacemos, ¿verdad? O necesitamos un carro y vamos allá a la agencia y dices, ese está bien. ¿Verdad que no? Necesitamos bienes, necesitamos cosas, necesitamos ser buenos administradores de lo que Dios nos da aquí. ¿Sí? Necesitamos ser buenos administradores, porque Dios nos da, voy a hacer un paréntesis aquí, un par de principios. No gaste más de lo que gana, número 1. ¿Sí? No, o sea, es que tengo de límite de crédito 500,000 pesos en la tarjeta. Esos 500,000 pesos no son tuyos. O sea, los tienes disponibles, pero no son tuyos. Eso no quiere decir que te los puedes gastar. No son tuyos. ¿Va? Entonces, número 1, no gastes más de lo que ganas. Número 2, aunque sea poquito, ahorra. Ponlo por ahí un clavito, porque probablemente el Señor te esté proveyendo ahí para una descompostura de tu carro o para una enfermedad, algo que vas a necesitar después, o que alguien puede necesitar. ¿Están aquí? Que a veces Dios nos provee así, pero lo decimos, ay, no, por fe, ahorita me lo gasto todo y mañana yo declaro y que por fe. Y se andan en esos rollos, en esas declaraderas y al ratito andan todos embroncados. ¿Sí? Entonces no es así. Escuchen bien, la administración se da por sabiduría. Y hay obviamente la fe en el sentido de la obediencia a Dios, pero debe de haber sabiduría. Entonces podemos ir ahorrando, se va poniendo ahí a la hora de que sale una operación, ya traía su guardadito. A la hora de que, ay, se me desvieló el carro, o tuve este problema, tienes de dónde echar mano. ¿Sí me explico? Y habrá cosas que Dios te provea así, habrá otras que no se puede, pero ese es otro asunto. No sé si quedó claro. Aquí yo lo que quiero establecer es precisamente esto, o sea, que aquí no está hablando de ahorrar y no se está refiriendo a eso, que sea algo malo, no está hablando de eso. Aquí el argumento que el apóstol Santiago esgrime es que las riquezas acumuladas, sin darles el uso apropiado, se echan a perder. ¿Sí? Si no se les da el uso apropiado, no sirven de nada, se echan a perder. Y escuche bien, sabemos que aquí está hablando concretamente de cosas materiales, ¿cierto o no? Pues aquí se está refiriendo a cosas materiales, el texto que estamos viendo aquí en Santiago. Pero no perdamos de vista que esto tiene una aplicación espiritual. Porque qué de aquellas cosas y aquellas riquezas espirituales que acumulamos y no les damos un uso apropiado. Que estamos recibiendo enseñanza y que estamos comiendo de la palabra de Dios y que nada más lo estamos acumulando, pero que no se le está dando uso. Buenas tardes. ¿Están aquí o están con el Señor? Vengan por favor a segundo libro de Reyes, capítulo 7. Y aquí está tratando, o describe más bien, el sitio que el ejército sirio había puesto a Samaria, la ciudad de Samaria. En ese entonces todavía era parte de Israel, no se había mezclado todavía, no era parte de las 10 tribus, o sea, del reino del norte. Y por ahí estaba el profeta Eliseo, y bueno, se da una situación, ¿verdad? Porque así acostumbraba un ejército cuando
hacía sus incursiones a otros lugares, ellos iban a su paso, pero ellos buscaban las ciudades fortificadas. ¿Por qué? O sea, donde ha visto las películas, ¿no? O sea, las ciudades así muy amuralladas y todo esto, porque la gente cuando pues veían a muchos kilómetros, incluso sabían a días, 3, 4 días antes de que llegaran, los veían. Porque era muy notorio, mis amados. O sea, a kilómetros se veía la nube de polvo que levantaban cuando venían decenas de miles de personas con decenas de miles de caballos y camellos y burros y mulas y todos los 4x4, ¿no? Entonces, pues se veía y calculaban el tiempo. Entonces, las personas que vivían en las aldeas cercanas iban y se refugiaban en esa ciudad porque ahí había comida, tenían armamento y tenían la posibilidad de presentar una defensa y de resistir. ¿Sí estamos aquí? Entonces así se peleaban, no se daban de trancazos tan a llano abierto, a veces sí, pero cuando alguien invadía, iban a las ciudades. Se plantaba el ejército ahí y ponía todo alrededor y nadie entra y nadie sale a ver hasta cuánto les dura la comida. Y andaban buscando, ¿verdad? A ver por dónde les entra agua y trataban de cortarles todos los suministros. Número 1, para que la gente se rindiera o se muriera de hambre ahí adentro. Y vemos casos espantosos nosotros en la Escritura, así, puntos en donde llegaban incluso hasta el canibalismo por sitios que se ponían. Bueno, en este caso describe eso. Ahí viene, ¿verdad? El ejército sirio y bueno, empezó, no tenían mucha capacidad por lo que vemos en el texto. Y vean a partir del versículo 3, yo les voy a pedir que lean todo el capítulo, todo el pasaje en casa, pero aquí me voy a limitar a algunos versículos nada más. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. ¿Cómo eran esos hombres? Dice que estaban a la entrada de la puerta, o sea, estaban fuera de la ciudad, ¿ok? Estaban completamente desprotegidos. Los cuales dijeron uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? O sea, estaban sin esperanza. Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Ahora escuchen, los leprosos, pues no eran bien recibidos. Tenían que estar aislados. Entonces, ahora sí que en calidad de estar todos hechos un nudo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Asignamiento, o sea, mucha gente de más dentro de la ciudad, pues no tenían espacios así como que donde ellos pudieran estar. Entonces, pues mejor que se queden afuera, fuera del campamento. Y dicen ellos, llegan a esta conclusión, vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. O sea, ellos dicen, de todos modos nos vamos a morir. Si nos metemos a la ciudad, nos vamos a morir de hambre, o nos van a echar a un pollo, o quién sabe qué, porque no somos bien recibidos. Y nos vamos a morir de hambre, quién sabe de aquí hasta cuándo, ¿verdad? Ahí vamos a estar padeciendo. Pues vamos con ellos, porque si nos vamos a morir, pues ellos nos pueden acelerar el asunto, ¿no? Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Imagínense qué impresión, ¿no? O sea, que se van acercando con mucho temor y no ven a ninguna guarda, ¿no? Que estaba ahí, ningún guardia, no había nadie vigilando. Entonces, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde están? ¿Verdad? Y a lo mejor hasta hacían ruido para ver ahí que cuando iban avanzando, ¿verdad? Y que les dijera alguien ahí, ¿quién vive? Y ellos decían, Cristo, ¿verdad? No, pues es que hay contraseñas, ¿no? Que decían algo y el otro contestaba, pues para ver, así es como se da para ver si son amigos o enemigos, ¿no? Entonces dice, pero no había allí nadie, y da la razón, dice, porque Jehová
había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Fíjense, o sea, ellos, los sirios, estaban ahí acampando contra una ciudad del Señor, sin posibilidades, esta ciudad, de resistir el sitio que les estaban poniendo. Básicamente condenados a sufrir cautiverio o muerte. Sin embargo, el Señor hizo algo, los hizo oír cosas que no. Y se empezaron a asustar, empezaron a oír todo, gente dijeron, y esto fue lo que ellos dijeron. Y se dijeron unos a otros ahí de los sirios: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Dice, y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Póngame atención. Cuando un ejército avanzaba, cuando acampaba, pues no llevaban una mochilita nada más. Eran ejércitos de miles, que ellos no sabían cuánto tiempo iban a estar de campaña. Y conforme iban avanzando e iban conquistando, iban tomando muchas riquezas. Y eso es lo que se les iba dando a los soldados. Así que en las tiendas de los soldados, y obviamente en las del general, habían muchas riquezas siempre. Había mucha comida, tenían mucho ganado. Se requería mucho ganado, ¿verdad? Alimento para el ganado también. Siempre viajaban con agua, con grano, con muchas cosas que ellos necesitaban, aunque fuera austero, pero necesitaban para sostener al ejército. ¿Están aquí? Además de las cosas que ellos, o de los trofeos que ellos tenían, de la paga que ellos tenían, que repito, la obtenían conforme iban avanzando y sometieron a otras naciones, ¿sí? Entonces había mucha riqueza ahí. Cuando los leprosos, versículo 8, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda, dice, y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y los escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Dijeron, wow, imagínense, ya con hambre, ¿no? Y luego ahora sí que ya les tenían la cena lista, servida. Y empiezan a comer, y en cada tienda empiezan a ver que todas las tiendas tenían comida, y se saciaron, y empezaron a guardar, y oye, estos tienen oro, oye, mira estos vestiditos, ¿verdad? Y oye, están estas telas, no, pues yo ya me la tengo que cambiar porque ya tengo 3 años con esta. Es que así era. Ya con esta me voy a hacer vendajes nuevos, ¿verdad? Y ahí se está quitando las vendas y ¡toing! Se le cae una mano, ¿verdad? A uno de los leprosos. Y no, pues ahí se amarra, ¿verdad? Y se ponen las vendas y todo. Pero hay vestidos nuevos. Qué bien se siente cuando uno anda sucio, ¿no? Y que te das bueno, ¿cuántos se bañan? Sí, porque no sé si estamos hablando de las mismas cosas. Pero se siente muy bien, se los recomiendo. Pero cuando uno refresca sus ropas, ¿no? ¿Verdad que se siente a gusto, ¿no? Hasta descansas. Entonces, pues así hicieron ellos, dice, y fueron y tomaron, pero ¿qué es lo que hicieron ellos? Lo escondieron. O sea, dijeron, esto es para mí, vamos a meterlos por allá, y órale, y los 4, fíjense, quiere decir que ellos prosperaron ahí. ¿Sí? Prosperaron, o sea, tuvieron de la noche a la mañana ya eran ricos. Hacía unas horas eran unos leprosos pobres, condenados, destinados a la muerte. Ahorita ya estaban con la barriga llena, ya por lo menos se podían morir contentos, pero, sí, ya estaban hasta prosperados con oro, plata, con vestidos, eran cosas importantes. Pero sigamos leyendo, versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es un día de buena nueva y nosotros callamos. No estamos haciendo bien. Hoy es un día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Fíjense, les entró un sentido de urgencia. Porque pudieron haber dicho, no, pero ya ahorita caminar otra vez hasta allá a las puertas de la ciudad, capaz de que llegamos haciendo nuestro escándalo y desde arriba nos van a agarrar a flechazos.
¿sí? No sabemos qué es lo que va a pasar. Mejor, mira, nos dormimos, descansamos, cenamos otro poquito, y ya de día, pues hasta podemos llevar a lo mejor algunos animalitos para que vean, y todo va a estar bien mañana. ¿Así fue? ¿No? Hubo un sentido de urgencia. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. ¿Y qué hicieron? Dice, vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Ahora, hasta aquí lo dejo, la historia sigue porque decían, no, tú me quieres engañar, están escondidos por ahí y estos lo que quieren es de que salgamos para que nos echen montón y es una trampa. Por eso lo dejo hasta ahí porque no estamos estudiando ese pasaje. Lo que quiero resaltar con esta historia es la generosidad que debemos tener para con los hambrientos, al igual que estos leprosos que estaban sin esperanza. Sin embargo, Dios los sació. Y yo le voy a decir algo, Dios nos ha saciado. Dios nos ha saciado, hermanos. Y dijimos que esto era, el texto que estamos viendo de Santiago tiene su connotación, o está hablando específicamente de cuestiones materiales, pero, repito, tiene aplicación espiritual. Porque hemos sido enriquecidos por las abundantes riquezas de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos son ricos por la gracia de Dios? No digo en cosas materiales. A lo mejor hay algunos que han prosperado más que otros y está bien, gloria a Dios, úselo bien, ¿verdad? Para que no se le apolille. Pero ¿qué hay de las riquezas espirituales? ¿Se han recibido y se está engordando nada más? ¿Se está convirtiendo en grasa espiritual que no tiene utilidad? ¿Me explico? Hemos recibido de gracia, ¿cierto? Demos de gracia. Y ahorita voy a ahondar más en ese término. Porque no estamos haciendo bien al no compartir las abundantes riquezas de la gracia de Cristo. No estamos haciendo bien. Pues yo ya soy salvo. No, pues sí, aquel ya sabe, no, pues mi pariente, no, pues mi amigo, no, pues mi vecino, ellos no saben, pero yo ya tengo mi bendición. No, es que no es su tiempo. Es que no es su tiempo. Ahí el Señor les levantará a alguien ahí. No estamos haciendo bien cuando nos callamos. Porque en primer lugar, esa gente no sabemos de nadie de nosotros. Ya no nada más decir de la gente que no conoce al Señor. De nosotros mismos, ninguno de nosotros la tenemos asegurada para mañana. Ahora, yo les soy honesto, yo quisiera que el Señor me llevara allá, porque para mí es una ganancia que el Señor me lleve. ¿Cuántos dicen yo también quiero irme? Sí, o sea, el morir es ganancia, pero a causa de ustedes aquí estoy. ¿Sí? Sí me explico. O sea, quisiéramos ya estar allá y dices, ay, qué padre, qué bendición. Ajá, ¿y quién les va a compartir a los que se quedan? ¿O cómo está el asunto? Porque nosotros tenemos esa esperanza y decimos, Señor, gracias. Pero mucha gente vive sin esperanza. Esa es la razón, mis amados, por las que alguien que trabaja, por ejemplo, en la construcción o en cualquier otro que tiene un oficio que le pagan semanalmente, vamos a llamarlo así, que gana una cierta cantidad, que si se utiliza bien pueden comer de ahí la familia. ¿Estamos aquí? Bien podrían comer, a lo mejor no tener lujos, pero podrían comer, podrían tener lo necesario, a lo mejor apretado, pero tendrían para tener algo de grano, algo de alimento en la mesa. Pero ¿por qué no hay? Porque el viernes o el sábado que les pagan, ¿por qué ese hombre agarra, va y se lo tira todo el mismo día o entre un par de días, ¿verdad? Entre cerveza y mujeres, invitando a los cuates, ¿verdad? Llega el domingo, ¿verdad? Y ya para el lunes está todo crudo y no trae nada. Y a pedir prestado. Y a la mujer, pues mándala a trabajar y ahí a ver cómo le hacen para darle de comer a los chamacos.
¿Por qué viven así? Porque no tienen esperanza. No están esperando nada mejor. Y yo no estoy hablando de esperar algo mejor aquí en la tierra. Yo estoy hablando de tener la esperanza puesta en el cielo. Pero cuando tenemos nuestra esperanza puesta allá en las cosas de arriba, las cosas de aquí abajo se alivianan. Cuando yo estoy esperando la venida del Señor, cuando yo estoy esperando el irme para allá, eso me va a hacer un mejor padre. Eso me va a hacer un mejor esposo. Porque estoy viviendo en el temor de Dios, estoy obedeciendo y la obediencia nos lleva a prosperar. Y prosperar no quiere decir ganar mucho dinero, pero quiere decir prosperar, utilizar bien lo que nos da, darle buen uso, administrarlo bien. Podemos vivir con escasez, a lo mejor viviendo al día, pero ser muy prósperos como matrimonio y como familia. Porque mejor es un bocado de pan, de agua, de verduras, donde hay armonía, que donde hay mucha riqueza, pero que son puros pleitos y puras broncas. ¿Qué es mejor? ¿Qué prefiere usted? Una comida muy sencilla, porque no alcanza para más. A lo mejor uno quisiera algo así, pero dices, no alcanza para más, pero esto nos sacia, con esto nos podemos saciar. Pero qué a gusto nos los comemos, qué felices, o sea, de ver y que nuestros hijos están creciendo y que como pareja nos llevamos bien, que como familia vamos avanzando. Pues sí, tenemos cuentas que pagar, Señor, tú nos proveerás para esto y estamos confiando en ti, ¿me explico? A decir, sí, voy a comer lo que quiera comer, ¿sí? Y en cada comida voy a destapar una botella de vino que me cueste 5 o 6 mil pesos. Y lo voy a, pero, sí, el hijo en las drogas. A la mujer no le puedo decir nada porque ya se la surtió, ¿sí? La muchacha ya salió embarazada. Y cosas que rompen con la armonía. Pleitos, ¿verdad? Los hermanos que ya se están matando ahí. ¿Sí me explico? Que no hay armonía, que no se vive en amor, que no se vive en un contentamiento. ¿Cuál de las dos prefiere? Sí, como que tenga muchas cosas, que tenga todos los juguetes que quiere, pero en angustia, mire, a fin de cuentas lo va a terminar pagando en algún hospital, porque eso tarde o temprano le va a reventar por algún lado. Y los que se van a hacer ricos van a hacer lo de los hospitales. Y todo lo que acumuló va a terminar pagándolo ahí. A no ser de que tenga un seguro de gastos médicos muy grande, que le va a costar un dineral, por cierto. ¿Está claro? Entonces, no estamos haciendo bien cuando el enfoque de nuestra vida está en las cosas de este mundo, mientras que hay gente que está en nuestro entorno muriendo de hambre. Hay gente en nuestro entorno muriendo de hambre. Tenemos familia muriendo de hambre. Tenemos amigos muriendo de hambre, ¿cierto o no? Pero decimos, no, es que voy a llegar y me van a rechazar. Ese no es asunto tuyo, ese no es asunto mío. Los leprosos no pensaron en eso, dijeron, pues no nos van a hacer caso, pero vamos a avisarles. Si ellos salen o no, ese ya no es asunto nuestro. Nosotros vamos y cumplimos y les decimos, no es mi obligación llevarlos, es mi responsabilidad predicarles. No es mi responsabilidad agarrar y que la gente se convierta, porque estamos muy lejos de ser los ayudadores del Espíritu Santo. Porque nosotros no convencemos pero ni a una pulga. Y qué bueno que no lo hagamos nosotros. Qué bueno que nosotros no seamos los que los convencemos, para que no sean convencidos por argumentos de hombre y que no tengan su confianza puesta en el hombre, sino que sea el mismo Espíritu Santo convenciendo al mundo de pecado. Pero para eso la predicación del Evangelio es requisito. A veces se piensa en ciertos niveles de la cristiandad, sobre todo, y lo voy a decir abiertamente, sobre todo en el pentecostalismo y neopentecostalismo y carismáticos, ¿verdad? Vamos a orar para que la gente se convierta, pero nunca se les predica. Mis amados, por orar la gente no se convierte. Qué bueno que oremos, es importante orar, pero la predicación del Evangelio. Hablarles de Cristo, hablar para qué vino Cristo.
El por qué tuvo que venir el Hijo de Dios, hacerse carne e ir a la cruz, resucitar al tercer día y ascender a los cielos. Es importante decir por qué y dejarnos de tantos rollos que luego se tienen. El Evangelio de la gracia es muy sencillo, mis amados. Todo hombre es pecador. No, yo nací en una iglesia, ya soy quién sabe qué, ¿verdad? Casi nací con unas alitas. No. Todo hombre es pecador. Todo hombre necesita arrepentirse. Todo hombre necesita venir al conocimiento de Cristo. Nadie nace siendo cristiano. Nadie nace siendo salvo. ¿Estamos aquí? Por cuanto todos pecaron. Entonces el Evangelio es muy sencillo. Estos hombres, siendo leprosos, sabían que iban a ser rechazados. Sin embargo, ellos fueron generosos. Digan conmigo, generosos. No tomaron una actitud de revancha, de órale para que se les quite. Y ahora sí, ¿verdad? No, y no llegaron en un burro paseándose ahí, ¿verdad? Con sus ropas nuevas y llenos de oro, de alhajas, ¿verdad? ¿Qué hubo? Hambrientos aquí, yo nomás miren, y les hacían por acá, ¿verdad? Ahí en su burro último modelo. ¿Sí? O sea, no llegaron así, fueron de noche a gritar. Dice que gritaron, ya está, sí. Ellos ya no sabían cuáles eran las respuestas. Y seguramente siempre que le prediquemos, siempre que compartamos, va a haber esa, no, y van a tener argumentos. Generalmente, no, yo no, porque yo soy de la, y yo, y todos van a salir con sus rollos. Yo ya tengo mi religión. No, yo no necesito, o sea, te vamos a encontrar de esos, ¿no? No, yo ya tengo mi religión, pues no es religión lo que te estoy diciendo. La religión no salva a nada, a nadie. ¿Sí? No, o peor, ¿verdad? No, quién sabe que sea peor. El resultado es el mismo. No, yo no necesito. Yo no soy tan malo. Eso a mi compadre, que ese sí es bien marihuano. ¿Verdad? O aquel porque aquel sí le pega a la mujer, o aquella porque se surte a su marido a cada rato. Es bien fiera, es bien leona, porque hay unas que son bien bravas. ¿Un poco no? Luego las ves acá y resulta que son karatecas y son medias ninjas y no sé qué. Y les dan sus buenas recias, sus buenas tundas. No estamos haciendo bien, mis amados. No estamos haciendo bien. Hoy, dice ahí la palabra, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. O sea, mañana quién sabe, hoy sí. Hoy se pueden arrepentir. Pero y si no se arrepienten, pues no se arrepienten. Y si no vienen a Cristo, no es mi asunto. Y si no vienen a Cristo, yo no tengo control sobre las respuestas de ellos, pero sí tengo un control sobre lo que les voy a decir. Y no estamos haciendo bien quedándonos callados. Estamos siendo mezquinos. Podemos decir amén, ouch o como quieran. Versículos 2 y 3. No, esto se va a poner bueno. Vamos en el versículo 2. Lo bueno es que todavía me queda hora y media. Vuestras riquezas están podridas. ¿Para qué sirve algo podrido? ¿En qué puedes utilizar algo podrido? ¿Puedes arreglar algo que esté podrido? No. Entonces vuestras riquezas no sirven de nada. Están podridas. Vuestras ropas, comidas de polilla. Ay, sí, muy de marca, ¿verdad? Y se le ponen acá, hay unos tremendos agujerones. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos. Y su moho, o sea, su corrosión, pero también corrosión aquí, o moho, la palabra también es veneno. Esto está hablando, si tienen moho, ¿verdad? Es de que no tienen buen uso. Algo que es de metal, si se está utilizando y se le está dando mantenimiento, se enmohece, por ejemplo, y puede durar muchísimos años, ¿cierto? O sea, si le estás dando su mantenimiento, si lo estás limpiando, si lo utilizas, ¿verdad? Pero lo estás usando bien. Algún cuchillo, ¿verdad? Lo estás a lo mejor ahí utilizando y lo lavas y lo afilas y lo sigues utilizando y bueno, tendrá un desgaste.
y por allá a lo mejor ya después te va a quedar así como un hilito, ¿no? Pero lo estás usando bien, pero puede estar así muy nuevecito y ahí lo dejas, tarde o temprano ya al ratito se empieza a enmohecer. Aunque diga acero inoxidable, se empieza a enmohecer. Eso deja ver que no se le está dando uso. Eso es lo que está hablando aquí. ¿Sí? Y su moho, dice, testificará contra vosotros. Es decir, esa va a ser una evidencia contra la gente que retiene. ¿Qué de lo espiritual? Regreso. ¿Será que cosas que hemos estado recibiendo espiritualmente no estaremos teniendo algún moho que al ratito eso pueda testificar en nuestra contra? Dice, y devorará del todo vuestras carnes como el fuego. Aquí está hablando de la negligencia causada por la codicia, por el uso egoísta de las cosas. No, nada más para mí. Esta es mi bendición, esto es mío. Lo demás ya cada quien. No, yo no sé. Yo le echo ganas aquí, pero yo no sé. Pues ahí cada quien, aleluya, aleluya, que cada quien agarre la suya. ¿Verdad? Y yo no sé si tiene necesidad, yo no sé, ¿verdad? Y ahora, yo no estoy diciendo que salgamos a predicar un evangelio de obras, no estoy haciendo eso. ¿Sí? Yo no estoy diciendo de que si la persona, su vecino o su familiar tiene un problema, vaya uno y decirle, no, mira, es que porque tienes ese problema, es que Dios te va a ayudar para resolverlo. Yo no estoy diciendo que hagamos eso, porque eso es torcer el evangelio. No podemos usar a Dios para tratar de arreglar nuestros asuntos, porque Dios arregla el asunto de raíz. Lo que tiene metido en un problema, ¿cuál es? Cuando hay un matrimonio que está peleado, ¿cuál es la raíz? ¿Qué será? ¿Por qué estarán peleados? Por el pecado, mis hermanos. ¿Sí? Y cualquiera, no importa cuál sea el asunto que se traiga a la mesa, si uno va, dice, a fin de cuentas, aquí el problema es el pecado. Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que resolver? El asunto del pecado en el corazón del hombre. Ya después vemos lo demás. Primero se resuelve el corazón, el corazón del asunto, ¿verdad? El pecado en el hombre. Una vez resuelto eso, ok, vamos a otras partes que son importantes. Y hay que ajustar a hábitos y todo esto, porque a veces queremos cambiar a la gente y que la gente actúe como creyentes cuando son hijos del diablo. Oye, es que agarra y le pone unas tranquisas, ¿verdad? Es que agarra y se va y se toma todo esto. Es que va pero sí va a la iglesia. Y canta, y aleluya, y es bien adúltero, ¿verdad? Pero bueno, está ahí, pero el Señor va a tratar con él. O sea, ¿cómo esperan que actúe alguien que no tiene a Cristo en su vida? El hecho de que adultere. Si vamos a Gálatas, y dice que manifiestas son las obras de la carne. Y ahí están hay un abanico impresionante de obras, o sea, que resultan a causa del pecado en el corazón del hombre. Eso es lo más natural. O sea, alguien que no tiene a Cristo en su corazón, pecar le sale naturalito. Entonces, pero queremos que luego, y pórtate bien, y pórtate bien, y pórtate bien. Y pues sí se esfuerzan porque ven el beneficio, pero al ratito otra vez, como dice el proverbio 35,254, otra vez la burra al trigo. ¿Sí? Otra vez se vuelve a lo mismo. No. Si habéis acumulado tesoros para los días postreros, y aquí reprende a los ricos, escuchen bien, esto de días postreros se está refiriendo para estos días. O sea, para confiar en estos días. Estos días, los días postreros son desde la ascensión del Señor hasta su segunda venida. Eso abarcan los últimos días, eso abarcan los días postreros. O sea, nosotros ahorita estamos viviendo bíblicamente en los últimos días. Pero es que eso dijeron hace 2000 años y hasta que el Señor venga, seguirán siendo los últimos días. Y eso puede ser el día de hoy, eso puede ser el día de mañana, eso puede ser dentro de 5 años, puede ser dentro de 20 años, no lo sé. Nosotros teníamos un pastor que nos enseñaba esto y nos decía, miren, deben de estar listos como si el Señor fuera a venir en los próximos 5 minutos, pero hacer planes y prepararse como si fuera a venir dentro de 20 años.
Y eso a mí me parece, ha sido una regla en nuestra vida. Pues sí, estar listos ahorita. Estoy consciente y lo estoy esperando. Porque tanto más consciente estoy de la venida de Él, menos voy a ofenderle, más en línea, más atento voy a estar con Él. Entonces aquí, repito, los está reprendiendo porque esta gente estaba viviendo como si el Señor nunca fuera a regresar. Y así viven muchos creyentes. Hay un montón de doctrinas que han salido por ahí que dicen, no, ya el Señor no va a venir. Muy poco se habla de la segunda venida del Señor. Muy poco se habla. Cómo prosperar, cómo ganar, cómo hacer esto. O sea, cómo sacarle cosas a Dios. Pero el Señor viene. El Señor viene por su iglesia. ¿Sí sabe eso? El Señor viene por los suyos. Él viene otra vez. Y repito, ¿cuándo? No sé. Como dijo aquel profeta, ¿no? Se levanta uno a profetizar ahí y dice, así dice el Señor, pues no sé cuándo vengo, pero de que vengo, vengo. Bueno, pues no, pues estaba bien lo que dijo, ¿no? Pero aún así dice el Señor, eso no sé cuándo vengo, Él sí sabe cuándo tiene que venir. Él sabe cuándo vendrá. Entonces, mis amados, aquí les está diciendo, debido a que ustedes ignoran, ustedes hacen a un lado la voluntad de Dios, ustedes no están viviendo como si el Señor fuera a venir, todas sus ganancias se convertirán en pérdidas. Todo lo que tienen no les servirá para nada, será pérdida. ¿Sí? Versículo 4. Y aquí entra un tema muy fuerte y tengo que meterle el acelerador. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Es decir, aquí esta gente de la que se señala, ellos habían obtenido parte de sus riquezas por oprimir y defraudar a otras personas que trabajaban para ellos. ¿Sí? Ahora dicen, no, pero pues esto no es de cristianos. No, seguramente no, claro que no. Pero ¿cuántas veces, y no le voy a decir cuántas, pero he escuchado esto? Fulanito hermano tiene una necesidad y está vendiendo, déjeme decirlo así, está vendiendo su carro, ¿verdad? Y su carro cuesta 30,000 pesos, vamos a decir, tiene mucha necesidad, le urge el dinero, pero su carro cuesta 30,000 pesos. Entonces, pues va con un hermano y este brother bien bendecidote, entiéndase mi tono sarcástico, le dice, no, sí, brother, yo te lo puedo comprar, pero 30,000 pesos, aun cuando sabe que eso es su valor. No, 30,000 pesos, no, brother, mira, yo te puedo dar 20, mano, ahorita te los doy, así en caliente, te los doy. Pero es que vale 30 y no, pero mira, no puedo, te puedo dar 20 ahorita, ¿cómo la ves? Aquí los traigo en la mano. Y el otro tiene necesidad, entonces dice, pues órale, aquí están las llaves. Y el otro dice, oh, qué bendecido estoy. ¿Qué es eso? Sacó ventaja de su hermano, ¿cierto o no? Se aprovechó de la necesidad del hermano, y eso es de lo que está hablando. Hay quienes se aprovechan. Dije hace un momento también de esos de los que piden un anticipo, ¿verdad? O de los que piden prestado y no pagan. Como hay que, si hay el abanico para hablar de esto es muy grande, dentro de la iglesia, que a fin de cuentas todo se traduce y se traslada a cosas que Dios reprueba por omitir la voluntad de Dios. Que una cosa es ponerse de acuerdo, ¿sí me explico? Oye, tengo esta necesidad y sí ves que está en necesidad y dice, ¿sabes qué? Pues sí te presto. Dice el otro, pues no sé cómo te puedo pagar. Y el otro, no te preocupes, cuando puedas, ahí lo vamos viendo. No te preocupes, pero que se muestre la voluntad, ¿no? Y hay veces, o sea, yo he estado de los dos lados, que dices, híjole, no salieron las cosas, pero mira, aquí está. No, ya que esté todo, o incluso, ¿verdad? A veces, miren, ahí les va un consejo. Para empezar, tratemos de no pedir prestado. Pero hay veces es inevitable porque se dan circunstancias. Pero cuando pidamos prestado, paguemos, hermanos.
paguemos. ¿Sí me explico? O sea, a pagar. Un buen cristiano es un buen pagador. En lo que debas, pagas. Le metiste a la tarjeta, págale la tarjeta, le pediste prestado al banco, págale. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Y no es, ay no, pues es hermano. Ahora, si entre hermanos tú dices, ¿sabes qué? Yo esto es una regla que yo he aplicado en mi corazón. Si yo en algún momento decido prestar, es porque ya en mi corazón yo ya lo solté y yo ya lo ofrendé. Yo ya no cuento con eso, yo ya no espero que me paguen. Pero no se los digo. Entonces no me vengan a pedir prestado al final, por favor, porque no tengo. ¿Sí me doy a entender? O sea, entonces, si no estás dispuesto a soltar la deuda, mejor no prestes, porque entonces tu corazón se va a quedar atrapado en contra de tu hermano. Y al ratito ya se pelean y luego uno ya ni viene por la vergüenza y se hacen unos mitotes que bueno. ¿Seguimos? Ya terminé la introducción, vamos al tema. Entonces fíjense, aquí esta gente dice que clamaba el jornal de los obreros, ¿sí? O sea, ellos estaban hablando, el asunto es de que estos obreros no dice si eran cristianos o no. Eso es irrelevante en algún punto, porque uno no va a decir, bueno, entonces a los cristianos sí les pago bien y a los otros no. No. Trabajo es trabajo, ¿está bien? El asunto es de que ellos está hablando aquí de que no tenían a quién recurrir, no tenían a quién asistir aquí de manera humana. Pues ya este cuate ya nos dijo que nos iba a pagar tanto, nos dijo que nos iba a pagar, déjenme poner una cifra, a lo mejor absurda, ¿no? Pero nos iba a pagar 100 pesos, ¿verdad? Y nada más nos está dando 30, y no quedamos en eso. Y el otro, pues hazle como quieras. ¿Han oído eso? Hazle como quieras. Y oprimen a la gente. Y la gente se manifiesta, ¿y qué es lo que hacen? Les mandan y los golpean y les ponen unas multas que en su vida, o sea, jamás. No sé si me doy a entender. Pero dicen ellos, no estaba, esta gente no tenía a quién recurrir aquí. Porque tú sabes que para ir a un juicio necesitas dinero. ¿Sí sabían eso o no? Necesitas contratar un abogado porque no comen aire y comen bien. O sea, es una profesión y es digno. Pero vas a llevar un juicio y necesitas recursos. Ellos no los tenían para ir y pelearlo. ¿Sí? Pero ¿saben a quién tenían? ¿Saben quién escuchó eso? El Señor. Entonces, ok, ustedes no tienen quien los defienda ahí en la tierra. Yo me voy a hacer cargo del asunto. Yo los voy a defender. Pero es que lo necesitamos ahorita, espérate, yo le voy a dar su merecido. Y eso es lo que está hablando aquí. Porque ellos sabían muy bien, aquí se está refiriendo y se está dirigiendo a judíos, y ellos estaban perfectamente conscientes que Dios prohibía retener los salarios, prohibía oprimir a los pobres. De hecho, en la ley, la ley de Dios, lo que nosotros vemos como los 10 mandamientos, pues eso es un resumen de los 10 mandamientos, pero lo que es la ley no empieza por otra cosa, por ve a la iglesia y ten tu culto muy bonito. No empieza por ahí. La ley empieza por, protege a la viuda, protege al huérfano, cuida al extranjero. Pues tú acuérdate que también fuiste extranjero. ¿Sí? O sea, está diciendo, fíjense bien, viudas, huérfanos, extranjeros, se está refiriendo a los grupos de gentes más vulnerables y que ellos, el pueblo de Dios, debía de recibirlos y debía de cuidarlos y no oprimirlos. ¿Y cuál es el reclamo de lo que les hace el Señor a los dirigentes del pueblo con respecto a las viudas? Dice, ustedes devoran las casas de las viudas, las desvalijan en lugar de protegerlas, les quitan todas las cosas porque no tienen quien los defienda. ¿Por qué no se lo quitaron cuando estaba su marido? ¿Por qué despojaron al huérfano? ¿Por qué lo hicieron? Oh, es para el Señor. No, bribones. Eso es lo que les dice. Y así hay muchos pandilleros del evangelio también.
que despojan a la gente. Ya no me voy a meter más por ahí. Pero todo eso, esos clamores llegaron a los oídos de Dios. Por eso el versículo 5 dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra. Aquí esa expresión de vivir en deleite sobre la tierra es una expresión que solamente se utiliza aquí y en primera a los tesalonicenses, que quiere decir llevársela suave. O sea, ustedes se la llevaron bien suavecita. Ustedes vivieron bien relax, ¿sí? O relax, como quieran. ¿Verdad? Porque Cantinflas decía relax, ¿verdad? Y otros dicen relax, entonces como quiera, llévesela, ay, qué suavecita. No me mortifico, yo tengo lo mío, los de acá, pues aquellos están, pues no le hace, pues para qué. No, deberían de hacerle así, porque yo, nada que ver. Dice, y sido disolutos, o sea, ya habéis sido disolutos. Esto es vivir caprichosamente. ¿Qué es un capricho? Es algo que yo me quiero dar el gusto. Este es mi capricho. O sea, vivir para satisfacerme, para la autocomplacencia. Y repito, la autocomplacencia es el camino a la destrucción. O es uno de los caminos a destruirse. ¿Sí? O sea, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Y esta es una ilustración sarcástica, que para ellos cobraba mucho sentido porque ellos sabían que cuando iban a presentar ofrendas, pues se llevaban a los animales, a las ovejas, a los becerros, a los bueyes engordados, ¿verdad? Y ellos sabían que cuál era el destino de esas ovejas, bueyes, becerros engordados. ¿Para qué los engordaban? ¿Para que se vieran bonitos? ¿Que se vieran pachoncitos? ¿Para qué los engordaban? ¿Para qué los cuidaban? ¿Para qué les acumulaban grasa? Para ponerle un cuchillo en el cuello y luego girarlo. Para eso lo hacían. ¿Sí? Es decir, lo que está diciendo es de que retener, vivir ignorando al Señor, la voluntad de Dios solamente prepara a esa persona para su propia destrucción. Alguien que está haciendo sistemáticamente hacia un lado la voluntad de Dios y es que yo me quiero complacer, es que yo nada más, y dame, y Padre dame, y esto, y hay necesidad de esto, ay no, pues no sé porque yo tengo mis planes, sí, pero hay esta necesidad, no, porque yo tengo mi proyecto, y Padre dame, y aleluyita, ¿verdad? Está engordando su corazón para su propia destrucción. Y no lo digo yo no escribí esto, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno. Entonces vemos, ¿verdad?, que está golpeando con mucha fuerza a un estilo de vida enfocado en la autocomplacencia. Yo no estoy hablando de que no te des un gusto, por supuesto que también para eso trabajas, ¿no? Y la Biblia enseña eso. Dice que trabajas y bueno, disfruta de lo que el Señor te da. ¿Necesitas un par de zapatos? Cómprate tu par de zapatos. Yo te recomiendo que te compres un buen par de zapatos para que no te tengas que comprar 3 chafos. Mejor compra algo bueno, mejor ahorra y que tenga, ¿sí me doy a entender? Y que los vayas teniendo y lo vayas, pues eso no tiene nada de malo. No está mal cuando de repente dices, oye, necesitamos pues salir a pasar como familia, ¿verdad? A lo mejor un par de días por ahí, o irnos a la playa, o irnos a comer, llevar a tu esposa a cenar, o a comer, o relax, si se puede. Pues que te alcanzó nada más para los tacos de guaguacoa, ¿verdad? De por ahí, pues esos, está bien. Si puedes algo más, o sea, no se impongan cosas, no sé si me explico, no, o sea, que no haya una codicia. Y miren, y si dices, y si no se puede, pues una latita de atún ahí con unas galletitas y se va uno a la playa, y ese no es el punto, es poder disfrutar de lo que Dios nos da, pero ser generosos y compartir. Y estoy hablando de ser generosos, y no estoy preparándolos, y no estoy hablando para levantar una ofrenda. Ese es otro tema. Ahorita estoy hablando de otras cosas. Versículo 6, habéis condenado y dado muerte al justo y él no hace resistencia. Entonces, híjole, aquí, repito, se está tratando en la esfera material, pero
No se deja en la condenación eterna a la gente que pudiendo hacerlo, no se le predica el evangelio y ellos ni siquiera saben que están en condenación. ¿Cómo la ve? ¿No es cierto que a veces sabemos hacia dónde llevarlos? O déjeme decir esto otro, incluso entre hermanos, entre la misma familia. Repito, este estilo de vida es la antítesis de la generosidad. Es la antítesis de la gracia. La Escritura nos enseña que si hemos recibido de gracia, ¿cómo debemos de dar? Una pregunta, si el Señor nos perdona, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Una pregunta, ¿cuántos de los que están aquí han defraudado al Señor? A ver, levanten su mano. Vamos, pecadores. Los que no la levantaron, pues lo están haciendo, ¿verdad? Pero todos lo defraudamos, ¿cierto o no? ¿Y qué es lo que hace el Señor? No, ya me fallaste. No. Mira, sí te perdono, pero no olvido. No, tú ya me fallaste. Ahora para que te ganes mi confianza, hijito, no sé qué vas a hacer. A ver cómo le haces, pero para que te la ganes otra vez. Así le hace el Señor. Defraudamos al Señor, vamos, nos arrepentimos, le pedimos perdón, le pedimos que nos limpie. ¿Y qué hace Él? Nos limpia, borrón, y a veces tenemos consecuencias, pero aún en esa consecuencia el Señor nos ayuda con su gracia para salir adelante. No nos demanda obras. Y luego nosotros somos bien leguleyos, bien legalistas, bien mezquinos muchas veces, porque alguien nos hace algo, nos ofendió y ya me defraudó. No, pues está bien, pero y ya no, o sea, te la tienes que ganar. Como si fuéramos más santos que Dios. Como si pudiéramos demandar más que Dios. ¿Cómo la ven? Bueno, esa es la actitud de esa gente. No, tenemos que ser generosos. De gracia recibimos, demos de gracia. No vivir para autocomplacernos, es vivir para Él. ¿Estamos aquí? Final. Practiquemos, mis amados, generosidad. Es algo que se tiene que practicar. Luego a veces luego estamos medios engarrotados, ¿no? Si uno nunca ha hecho ejercicio y así de repente dices, voy a hacer ejercicio. Nunca ha corrido uno, pero ni a las cucarachas, ¿verdad? Y de repente uno dice, no, y si va a la tienda y se compra unos tenis así súper flexibles y todo, ¿no? Ropa deportiva. Y ya se siente uno bien deportista, ¿no? Sí, tu marca favorita. Ahí lo tienes. ¿Puedes arrancarte y correr 10 kilómetros? ¿Qué les pasa, Vane? Suelo, ¿verdad? Para empezar, vas a llegar a los 10 metros y así como que, ¡ay! Y un calambrito por aquí, ¿verdad? A los 100 metros, echando los bofes para afuera. ¿Sí? Pero uno dice, me voy a esforzar. Y completó la gloriosa cantidad de 1 kilómetro. Ya se siente uno acá. Y el día siguiente, ¿cómo amaneces? Como si te hubiera atropellado un tren, ¿no? Porque nunca lo habías hecho. Y necesitamos, o sea, para llegar a ser alguien que corre, que se avienta un maratón, o la disciplina que sea es precisamente disciplina. Tiene que empezar de poco y va incrementando y luego, pero se ejercita. ¿Sí me explico? Se va ejercitando y la generosidad es algo que debemos de ejercitarnos. Debemos de ejercitarnos en la benevolencia, ¿verdad? Con todo el corazón, en todo aspecto que podamos. Despojarnos de egoísmo. Anunciar las virtudes de Él.
Las virtudes de Él son muchas. ¿Sí? Y cuando somos generosos, cuando damos de gracia lo que de gracia hemos recibido, precisamente anunciamos las virtudes de Cristo de una manera muy práctica, y eso nos lleva a la madurez, no a la destrucción. ¿Sí? Entonces, revisemos en dónde debemos de ajustar. Hay cosas que debemos de ajustar, sin duda hay cosas que debemos de ajustar. Empezando por mí, hay cosas que tenemos que ajustar, ¿sí? Y si bien honestamente creemos que estamos como aquellos leprosos que exclamaron, a ver cuántos de los que estamos aquí nos podemos poner en los guaraches de ellos y decir, no estamos haciendo bien, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Y fíjense bien, viene la determinación. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Y luego se ve el cumplimiento de esa determinación. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon bla, 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 bla. Hay algunas etapas, ¿sí lo alcanzan a ver? Es primero reconocer, esta es mi condición, como esos leprosos, que yo estaba sin esperanza y el Señor me sació, y no está bien que me quede con esto, no está bien que me quede así, estoy siendo egoísta, y yo no quiero enfrentar al Señor por eso. Entonces tomo la determinación y corro, y voy hacia el frente. Ahora vamos a tomar un tiempo para orar.